Saludos amigas y amigos en cualquier parte del país y más allá de sus fronteras, donde quiera que ustedes se encuentren. Solicito su permiso para retirarme el tapaboca y que podamos así dar inicio a los planteamientos que tenemos en este taller que hoy día iniciamos para ustedes. Para ustedes y para nosotros porque el aprendizaje tiene que ser siempre mutuo. Estamos hablando de las estrategias de la escritura ficcional, lo que todo escritor asume o debe asumir en el momento en que comience el oficio de la escritura. El duro oficio de la escritura, que es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que es otra de las cosas que debemos tener en cuenta, porque aunque a mucha gente le parezca fácil, no resulta nada fácil. Debemos decir inicialmente que el taller está previsto para que juntos demos inicio a este paso del abordaje de la escritura. Eso que en la antigüedad se llamaba el reto de la página en blanco y que hoy día con la evolución del tiempo, de la telemática, nosotros podemos decir el reto contra la pantalla vacía. Es decir, llenar de ideas y de palabras toda esa pantalla vacía que hoy se nos ofrece a nosotros cuando estamos frente a una computadora, que era el mismo reto que tenía el escritor de hace unos cuantos años atrás cuando movía el rodillo de su máquina, corría la página, esa página en blanco que estaba lista para ser llena de ideas a través de las palabras, de las letras y de las palabras, del lenguaje y del discurso. Nosotros iniciaremos entonces este taller diciendo que como es un taller que busca o pretende conseguir cuáles serían esas estrategias para la escritura ficcional, para el ejercicio de la escritura, tenemos que comenzar aclarando, siendo muy honestos, muy éticos y diciéndoles que no existen fórmulas para la escritura. No las hay, no puede haber, ni para ser exitoso o para fracasar. Quizás haya más para fracasar que para ser exitoso. Sin embargo, podemos sí decir que hay unas técnicas por medio de las cuales nosotros podemos aproximarnos a lo que puede ser el ejercicio de la escritura, el acto de creación como tal. Que si bien es cierto, no existen fórmulas mágicas para esa producción, hay al menos dos grandes estrategias que tienen que ser necesarias y puestas en práctica por todos aquellos que aspiran y aspiramos, siempre estamos en ese proceso de formación para ser escritores. ¿A qué nos referimos? A que si queremos escribir, a que si queremos abordar la escritura como oficio, debemos leer. La lectura es esencial. Leer quizás inicialmente por distracción, por saborear la lectura, por eso que Roland Barthes llamaba el placer de la lectura. Pero también, luego de que hayamos disfrutado una lectura, una obra cualquiera, nosotros tenemos que comenzar a leer por oficio, por el oficio del escritor, sumergiéndonos en las profundidades del discurso narrativo, del discurso literario que estamos nosotros leyendo, no quedarnos con la superficie, porque en la superficie está todo el placer, ciertamente, pero el degustar un buen libro, una buena obra literaria, el degustar una buena escritura, se logra, se consigue cuando nosotros comenzamos a profundizar hacia sus profundidades. Redundo en esto, ¿sí? Cuando yo comienzo como el buen buzo, a hundirme en las profundidades de la escritura, entonces yo tengo que comenzar a ser objetivo y preciso y comenzar a detallar qué está escribiendo el escritor, qué está buscando. Debo reconocer cuál es la historia que está contando, cómo están delineados sus personajes, cada uno de sus personajes. Hay personajes que son, se decía antes que eran principales y otros secundarios.
todos los personajes tienen una carga significativa para cada uno de los escritores y para cada una de las historias que se estén ofreciendo. Y en esa lectura ya de oficio, yo tengo que saber encontrar cuál es esa carga de significado que tiene y cuál es el peso que tiene dentro de la obra literaria. Cada personaje entonces tiene una representación propia, un significado propio con el cual va a desarrollarse la historia. Y la otra cosa, nos referimos a historia, antes se decía el argumento, qué es lo que se cuenta, qué es lo que se cuenta y también el cómo se cuenta, el lenguaje es necesario tenerlo en cuenta. Pero esa historia que a mí me está contando el autor, el escritor, tiene que atraparme. Tiene que ser una historia que yo como lector la reciba y la crea verídica, aunque para el escritor sea ficcional o ficticia. Y fíjense que ya estamos aquí con dos conceptos muy resbalosos sobre los cuales nosotros debemos tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. ¿A qué nos referimos con esto que estamos diciendo, con estos dos conceptos? ¿Cuáles serían esos dos conceptos? El de la ficción y el de la realidad. Y la realidad ligada un poco con la verdad, si es que la verdad existe. Pero hablábamos del argumento, ya tocaremos estos otros dos temas. ¿Por qué? Porque la historia que me está contando, cuando yo la estoy contando como escritor, ciertamente es una historia que es ficcional, que es una historia que es ficticia, pero que yo debo hacerla creíble ante el lector. Creíble para que la disfrute, para que saboree esa historia que se está contando, pero además también creíble para que al menos cuestione lo que se está diciendo allí, aquello que el escritor nos está contando. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Cómo nos lo ha dicho? ¿Qué nos ha dicho? ¿A través de quiénes nos lo ha dicho? ¿Y por qué comenzó a decirnos todas estas cosas? Nosotros entonces en el taller tenemos que comenzar a dilucidar esos puntos que son necesarios en esa estrategia para saber qué es lo que queremos lograr y qué pretendemos conseguir con cada una de esas historias sobre las cuales abordemos. No estamos hablando de la longitud de una obra literaria, no estamos hablando de la cantidad de páginas que pueda tener una obra literaria, no nos referimos a esa cuestión. Si ustedes recuerdan, y si lo han leído y si no lo han leído, léanlo. Es una de las primeras tareas que estamos ya poniéndonos a partir de este momento, que son las lecturas a profundidad que debemos hacer. Y decía que si ustedes no han leído El dinosaurio, sabemos que no es una obra larga en longitud de cantidad de páginas, pero la intensidad que tiene ese texto narrativo, las estrategias que tiene ese texto narrativo, nos va a indicar a nosotros toda la fuerza que tiene un buen texto literario. En este caso, con la polémica que hay también sobre los géneros, si es un microcuento, un micuento, un cuento breve, más allá de eso, el lector tiene que sentirse atrapado por qué nos está contando el escritor, qué nos quiso decir el escritor en ese momento, con esa línea y media, con esas dos líneas o con esas 500 páginas con la cual nos ha enganchado a través de la historia sobre la cual nos quiere llevar ese relato. Entonces, en el taller, para esas estrategias, pues nosotros sí tenemos que dilucidar, ya lo mencionábamos anteriormente, qué es ficción y qué es realidad. Y toda historia será ficción o toda historia será real. Estos dos elementos nosotros tenemos que ponerlos sobre el tapete. ¿Qué es lo que quiero contar? Y esa historia que yo quiero contar, ¿a qué me remite? ¿A un hecho que fue pasado? Ciertamente, o a un hecho que solo ha sido real en la imaginación o en la invención del escritor. Es decir, ¿de dónde sale esa historia? Como escritor, quizás no me interese saber de dónde sale, eso le queda para los críticos, para quienes hacen el análisis de los discursos. Como escritor, a mí me interesa contar la historia. Y para saber contar la historia, pues yo tengo que atenerme a estas nociones, ficción o realidad, y cómo vamos a
engranar todo esto de lo que nosotros estamos hablando. Vamos a comenzar a meternos en el meollo del asunto de lo que estamos nosotros conversando. Hablamos en la parte anterior de las dos primeras estrategias para abordar la escritura como tal. Y decíamos que esas dos grandes estrategias precisamente remiten a lo que es la lectura. Primero es leer, leer muchísimo y luego sentarse a escribir, como vaya saliendo, lo que salga. Recordemos lo que decíamos también anteriormente, si no hay fórmula, leamos y escribamos bastante. Dentro de esas fórmulas que nosotros tenemos aquí, debemos decir fórmulas. Decíamos, no hay fórmulas mágicas para escribir. Lo que tiene que haber es oficio, es tesón, es trabajo, es sentarse realmente a escribir y a producir una obra literaria, la obra que nosotros consideremos pertinente, la obra que nosotros queremos como escritores producir. Entonces, sabiendo que no existen esas fórmulas mágicas, vayamos leyendo y vayamos escribiendo, haciendo el ejercicio, ambos ejercicios a la vez. Y el ejercicio de la escritura es un ejercicio muy duro. Es un ejercicio producto de un trabajo solitario, un trabajo silencioso. Decimos solitario porque a veces en el momento más imprevisto a uno se le ocurre, uno carga una libretita, una mano, una servilleta, y una nota con su lápiz, su lapicero y va tomando nota, porque ese es nuestro oficio. Es ir, todo aquello que nos va llegando en un momento determinado lo vamos escribiendo. Duro, silencioso y solitario es el trabajo del escritor. Uno tiende a aislarse, no significa que todo el mundo lo deba hacer así. A lo mejor hay alguien, a lo mejor a alguno de ustedes les gusta escribir dentro de un conglomerado, dentro de un público, quizás hacer aquello que en un momento determinado se llamó los cadáveres exquisitos, ¿no? Y se van pasando de mano en mano. Pero generalmente ese oficio de la escritura, por la reflexión y sobre todo cuando se comienza a corregir, ese es un oficio muy puntual y muy silencioso. Para escribir, para sentarse a escribir, realmente se debe leer mucho, muchísimo, todo lo que podamos leer, sin temor alguno a ser inicialmente una esponja receptiva. Uno cree que todo lo voy a recibir y lo voy a estar imitando, lo voy a estar copiando. Recordemos otra cosa, no existe la originalidad. Todo lo que uno crea o desea haber escrito ya fue escrito por alguien antes, en un momento determinado. La forma en que nosotros lo hagamos, la forma en que contemos la historia misma que se esté narrando, eso va a depender de nosotros. Así cientos y cientos lo hayan dicho en cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces no nos preocupemos por lo de la originalidad. Lo que sí nos debemos preocupar es por no plagiar, porque eso es otra cosa y eso es un delito. Mientras yo trabaje mi obra desde mi punto de vista, no importa cómo la hayan dicho, el viaje a la luna que Julio Verne la desarrolló de una manera, además en su momento extraordinaria y maravillosa, sigue siendo impactante y cautiva. Yo también la puedo presentar, la forma es como yo la presento ahora en estos momentos y sobre todo con ese desarrollo tecnológico y con ese desarrollo de la ciencia, de la telemática, con todo ese avance que hoy día a mí me permitirán narrarlo de una manera distinta como lo narró Julio Verne en su momento. Entonces, hay que leer mucho. Olvidémonos de que seamos una esponja. Esa esponja luego tenemos que exprimirla. Y en ese exprimir vamos a dejar únicamente lo que sea verdaderamente valioso. Yo tengo que comenzar a escribir, yo voy leyendo y voy produciendo muchísimo, voy escribiendo bastante y lo dejo reposar. No tengo por qué preocuparme por publicar de una vez, guardémoslo. Dejémoslo madurar, porque luego viene el trabajo de corrección, el trabajo de yo llevar adelante lo que es la depuración, lo que hace un buen jardinero que comienza
siembra las semillas, produce las flores y luego viene la poda y comienza a cuidar aquel jardín y aquellas flores para que sea lo más hermoso que exista, como él lo quiera lograr. Entonces, en esa poda es lo que importa, luego el resultado, lo que quede de esa poda, sí es lo verdaderamente valioso. Y eso valioso yo lo sé cuando me satisfaga, pero no me va a satisfacer quizás en lo inmediato, a lo mejor me va a fastidiar, me va a aburrir, y no me va a gustar. Déjalo madurar. Escribe, escribe mucho, muchísimo, todo cuanto puedan y guarda para luego, un tiempo después, un tiempo prudencial, un mes, 3 meses, eso depende de ti, un año si es necesario. Guarda, escribe, escribe, escribe mucho, lee, lee mucho. Luego todo eso que hayas escrito lo toman y comienza tu trabajo de poda. Tu trabajo de corregir, de revisar, de quitar. Si lees mucho, tienes que valorar cada una de las lecturas que estés realizando. Y por supuesto, en ese valorar la lectura, tú te tienes que ir fijando en cómo están construidos los personajes que se nos presentan, en cómo está estructurada la historia. Si cumple con ese precepto aristotélico de introducción, nudo y desenlace, aunque eso también ha cambiado con el tiempo. La misma evolución del tiempo nos dice que ciertamente una historia puede tener una introducción, un nudo y un desenlace, esa trama aristotélica, pero que no tiene que cumplir ese orden necesariamente, que esa no debe ser la hilación que nosotros le demos a la historia. Yo sí debo saber qué voy a contar, dónde voy a partir y a dónde quiero llegar. Eso es otra forma de ver al escritor que tocaremos posteriormente. Si yo valoro las escrituras, cuando yo comience a escribir, yo tengo que valorar lo mismo que yo estoy escribiendo. Yo voy escribiendo todas las ideas que me van llegando, todo, que aflore, que fluya, todo aquello que yo, incluso lo que crea, que considere que no debe ser, déjalo allí. O quizá vas borrando, vas tachando, vas eliminando palabras y sigues construyendo. Tú estás armando, estás construyendo un edificio y ese edificio lo estás desde la fundación, estás haciendo las bases para llevarlo adelante. Después, lentamente, conseguirás armar el edificio y tener el edificio completamente finalizado. El orden inicial que le des no tiene ninguna importancia. Eso lo va a tener posteriormente. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de corrección y de valoración. ¿A qué estamos incentivando en este primer momento? A que leamos y a que escribamos muchísimo. Y que no nos preocupemos si lo que estamos diciendo está bien o está mal. Simplemente que comencemos a leer y a producir en función de nuestros intereses, del género con el cual nosotros queremos desarrollar, meternos, abordar el género literario, si es el cuento, si es la novela, si es el minicuento, el cuento breve, el hiperbreve. Y ahora que hay esos textos que se envían por WhatsApp, por Telegram, es decir, los cuentos de las redes sociales, que deben tener otra, ya no la función aristotélica, sino quizás otra concepción. El trabajo primordial entonces será el de leer, escribir, tachar, corregir, borrar, votar si es necesario, volver a escribir, que me satisfaga lo que yo estoy escribiendo, que me lleve a mí a reconocer que lo que yo estoy haciendo a mí me llena, a mí me incita a seguir en esa historia. Pero entonces recordemos, una vez que yo haya escrito, debo dejar reposar el tiempo suficiente aquello que he escrito, que se aquiete el mar de las ideas con la cual atravesaste la tormenta de tu escritura. Esa metáfora es necesaria que la tengas muy en cuenta. Pasado ese tiempo que solamente tú vas a saber reconocer, tú sabrás cuánto de durar ese tiempo, entonces debes retomar ese escrito e iniciar ese proceso de corrección, esa poda que hablábamos inicialmente, esa poda que deberá llevarte al objetivo que tú buscas, al puerto a donde debes anclarte. En ese atravesar del mar tempestuoso de tu escritura, en ese arribo de paz y sosiego, deberás tener siempre como compañera inseparable, y ojo con esto, a la
imaginación. Allí estará la ficción, porque la gran diferencia de aquello que tú estés contando con lo que haya contado cualquier otra persona en cualquier lugar del mundo va a estar dada a partir de la imaginación, de todo aquello que tú puedas comenzar a fabular. Nunca escribas pendiente con esto para expresar tus emociones. La escritura no tiene por qué ser necesariamente una forma terapéutica. Deja eso de la terapéutica para los psicólogos sociales, para los vexeleristas, para esa gente. Si tú quieres calidad en lo que tú estás haciendo, no reflejes tus emociones. No son tus emociones las que deben ir ahí. Es tu imaginación, es tu imaginario. Son tus ideas las que debes mostrar en ese escrito. Vamos a continuar con este razonamiento. Señalábamos entonces que para escribir no se necesitan poner sobre el tapete las emociones del escritor, que eso está bien para los vexeleristas o para los psicólogos sociales cuando comienzan a hablar de una escritura terapéutica, que eso no te preocupe. Debes escribir siempre desde tu imaginación y desde tu imaginario, es decir, desde tu propia formación. Tú debes crear desde tu imaginación los distintos universos que te lleguen a la mente. Crea universos, inventa universos. El escritor, de alguna forma, es un Dios que está creando esos otros universos alternos o paralelos que solo en la escritura y a través de la escritura pueden existir. Tú puedes crear esos seres extraordinarios, a veces estrafalarios, a veces únicos, a veces increíbles, que solo desde tu imaginación pueden brotar esas otras historias que nadie más haya escrito. Eso tiene que salir de tu imaginación y no de tus emociones. Cada uno de esos seres reales que tú crees y de esas historias que inventen en ese universo paralelo y alterno de tu creación serán justamente o deben ser hechura de tu creencia y de tu imaginario, habitantes de ese universo que solo tú conoces bien, en donde tú eres como la máxima autoridad, en donde tú vas a orientar el camino. Pero ten cuidado, uno de esos personajes de allí se te puede revelar. ¿Es malo esto? No, eso es bueno. Eso es parte de esa imaginación. Ese juego exquisito, ese péndulo que se mueve constantemente entre la ficción y la realidad y que en ese péndulo uno de tus personajes te rete, ¿sí? Sobresalte todas las barreras existentes y que tú hayas puesto en ese mismo universo. Eso es maravilloso porque habría que ver hacia dónde va la historia entonces que tú estás proponiendo. En ese universo, por supuesto que tiene que existir la pasión. Si estás hablando de seres humanos, todos los seres humanos tienen pasión, amor, tenemos pasión, amor, odio, vivimos lo festivo, lo doloroso, lo grotesco, lo luminoso, lo sublime. Pero eso lo viven ellos en ese mundo, no tú. Tú lo estás viviendo en el tuyo, pero trata de no reflejarlo, trata de no mostrarlo. Esas pasiones deben ser mostradas por tus personajes y no por ti como escritor. Y la otra cosa con la cual debes estar pendiente es que no te desvelen los géneros literarios. Hoy día, eso de los géneros literarios están, pero muchísimo en cuestionamiento. ¿Qué es un género literario? Mencionábamos hace rato si se trata de un cuento, de una novela, de eso que llaman literatura infantil o de lo que es un hiperbreve, un texto muy breve, un mini cuento, es microficción. Los géneros no te preocupen. La mayoría de los géneros hoy día son transfronterizos. Tienen muchísimo de lo que son, de lo que es la telemática, de lo que significa la telemática, es decir, las redes sociales, la evolución de las redes sociales, pero debe tener parte de esa historia y de un lenguaje que tú debes saber manejar. Ese lenguaje se lo estás dando tú mismo, ¿sí? En estas apuntaciones muy generales que estamos dando en esta primera sesión, tú debes saber hacia dónde vas, qué estás creando, de dónde has salido y a dónde quieres llegar y qué es lo que quieres mostrar. Pero hay algo, hay muchas de las cosas
que debes tener en cuenta, los géneros, que no te preocupen, ni los géneros desde los cuales escriben, ni los recursos literarios que vas a utilizar. Simplemente escribe, escribe, escribe. Todo lo que vaya saliendo, sácalo, anótalo. Siéntate frente a la computadora y comienza a escribir, escribir y guarda ese archivo, guárdalo en varias partes hasta que luego llegue el momento en que lo vayas a recuperar. Los géneros literarios, todos van a estar en movimiento, se van a estar cruzando mucho más de lo que tú te imaginas. Hay una mistura de géneros que es clásica. Por eso los géneros hoy día son transfronterizos. Se mezclan y se cruzan a cada rato y nadie les está pidiendo pasaporte. Tú no tienes pasaporte para meterte en tu propio universo, no lo necesitas. Ese universo es tuyo. Muévete con libertad, muévete en ese género al que tú quieras abordar, pero muévete escribiendo. Has leído suficiente, a veces has creído que eres una esponja, comienza a producir, quita lo que tú creas que no es necesario, poda todo lo que debas podar y luego comienza a dejar lo que sí le va a dar sustento a tu escritura, a lo que tú crees. No caigas en la trampa esa que durante unos años, los últimos años, han estado hablando de la autoficción. Recuerda que alguien habló también de el autosuicidio y fue aquí, en este país. Y si hablaron del autosuicidio, tengamos cuidado con eso de la autoficción, ¿sí? La ficción no es única, es muy amplia, es muy exquisita, pero ten presente también que la ficción es el pórtico de entrada para la realidad, que la ficción quizás sea la antesala de la realidad. O si vamos a cuestionar, ¿no será que la realidad es la antesala de la ficción? ¿O que la realidad es la puerta por donde uno entra hacia la ficción? Ese juego binario, ese péndulo que va y viene entre realidad y ficción, es bueno tenerlo en cuenta. Antonio Skármeta, ese buen escritor chileno, decía que el escritor, el escritor bueno, malo, serio, sobre todo serio, objetivo, lo primerito que tiene a la mano para contar son sus propias experiencias. Es su propia vida y a partir de ahí parte para contarla, pero no va a ser una historia de su vida, ni siquiera una autobiografía de su vida cuando comienza a hablar de ficción. Está justamente ficcionalizando y por eso debemos tener muy en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de ficción y no de esa trampa mentirosa de la autoficción. Sobre esto podemos debatir mucho. Habrá quien le guste hablar esto de la autoficción. Bueno, detengámonos en eso de la autoficción. Pero sepamos que si hablamos de autoficción, aquí hubo autosuicidio. No lo olvidemos. Y eso puede ser un buen motivo para narrar. Quizás a alguien le interese, a otro le pueda parecer fastidioso y tedioso eso de escribir sobre autoficción y lo de autosuicidio. Recordemos, lo hemos dicho, toda narración debe presentar personajes, ambientes, conflictos y mensajes. Esto es aristotélico, esto es clásico, esto es de la antigüedad, pero yo tengo que saber, y lo hemos dicho, delinear los personajes con los cuales yo voy a abordar la historia. Esos personajes tienen que estar suscritos a un ambiente específico, a la topofilia, identificados con el espacio en donde se está desarrollando la historia o en donde está viviendo, ¿sí? Pero también esos personajes seguramente están viviendo un conflicto mayor. Pero en medio de ese conflicto está transmitiendo un mensaje. Y ese mensaje es lo que yo debo saber decir posteriormente. Recordemos algo. Toda escritura siempre tiene un mensaje, más allá de que sea ficción. Ninguna lectura que uno haga y por tanto ninguna escritura que estemos realizando es inocente. Siempre tiene un mensaje. Si el mensaje de ficción es un mensaje de ficción que yo tengo que saber, que como lector, si voy nada más al placer, no me debo preocupar por desentrañar. Pero si soy un escritor de oficio, yo tengo que desentrañar qué me están diciendo allí, ¿sí? La historia que yo estoy contando
y no lo debo olvidar, forma parte de un universo ficcional. Pero esa historia que forma parte de ese universo ficcional siempre va a tener un mensaje porque es una forma de contar. Aquí viene la otra parte. ¿Qué cuento y cómo lo cuento? ¿Sí? Porque quizás sea, lo mencionábamos antes, en el sentido clásico de introducción, nudo y desenlace, pero remarquemos que todo esto ha sido superado en estos tiempos y que no necesariamente esa es la pauta que debemos seguir, sino que yo puedo estar haciendo propuestas de cuál es eso que llamaban el argumento, de qué es lo que yo voy a contar y cómo lo voy a contar. En mi universo ficcional, como escritor, las reglas las estoy poniendo yo. Pero vayamos a lo mismo y con eso continuaremos después. ¿Qué es esto? Volveremos en una nueva sesión.